¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. El mapa del nuevo Congreso Federal está a punto de redibujarse con la pérdida de algunas curules del partido Morena, o no, y el avance de la alianza opositora del PRI-PAN-PRD. ¿Cómo afectará al resto del sexenio de este nuevo Congreso? ¿Podrá el presidente López Obrador conseguir el apoyo del PRI para lograr mayorías calificadas, como ya medio sugirió en la mañanera? Y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, realizó una visita relámpago a la Ciudad de México para tratar temas bilaterales como migración, comercio, cooperación entre México y Estados Unidos. Fue recibida por el canciller Ebrard y visitó al presidente López Obrador en Palacio Nacional. ¿Cuál es el balance de la visita? Escucharemos los contrapuntos de la mesa. En Coahuila se presentó una nueva tragedia en una mina. 7 trabajadores quedaron atrapados, 4 fallecieron y se busca con vida aún a los otros 3. La Organización de Familiares de Pasta de Conchos denuncia que al menos 100 mineros han muerto en accidentes en los últimos 15 años y pide a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE de Manuel Bartlett, cancelar contratos. ¿Qué hará la 4T ante estas tragedias? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de martes. Los últimos días ha habido una gran confusión sobre el tipo de mayoría que Morena tuvo en la Cámara de Diputados durante la legislatura 64, que recién terminó, y si los partidos de oposición hicieron o no posibles las reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador. Respuesta en corto: sin los partidos de oposición, ni en la legislatura anterior ni en la que inicia en septiembre, es posible modificar la Constitución. Y así lo dijo el presidente López Obrador esta mañana. Veamos el contexto. Morena cerrará la 64 legislatura con 253 diputados en su bancada. Con esto tiene mayoría absoluta o simple, es decir, aquella que permite aprobar iniciativas con el voto del 50% más uno de los legisladores presentes en la sesión siempre y cuando haya quórum. Para conseguir la aprobación de reformas constitucionales, sin embargo, se requiere mayoría calificada, o sea, el voto de 2/3 de los 500 legisladores. En la legislatura que termina el próximo 31 de agosto, Morena suma 332 votos con el apoyo de sus aliados, 47 del Partido del Trabajo, 11 del Verde y 21 del PES. Para conseguir los 334 votos que hacen mayoría calificada, Morena requirió el apoyo de otros partidos. Por ejemplo, la reforma al Poder Judicial que permitió la ampliación del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia fue aprobada con 68 votos del PAN, 39 del PRI, 23 de Movimiento Ciudadano y 10 del PRD, además de los votos de Morena y sus aliados. Entre los 302 legisladores que apoyaron la nueva ley de la Fiscalía General de la República, hubo 3 del PRI y 21 de Movimiento Ciudadano. La reforma sobre la consulta popular y la revocación de mandato se aprobó con 40 votos del PRI, 25 de Movimiento Ciudadano y 10 del PRD, y la creación de la Guardia Nacional se aprobó con 463 votos a favor y solo 1 en contra. Tras las elecciones de este domingo, el INE proyectó que Morena podría llegar a tener entre 190 y 203 diputaciones y con la suma de sus aliados podría alcanzar hasta 265 o 292. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que su partido y sus aliados alcanzarían 184 de 300 legisladores electos por voto directo. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche de martes, como cada martes y jueves, Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas noches. Buenas noches, querido Genaro, compañeras, compañeros y compañeras. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto, qué bonita camisa. Gracias. Aurora Espina, investigadora y militante del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, un gusto estar con todos y todas. Bienvenida. Y José Ignacio Razo, columnista y empresario. ¿Cómo estás, José Ignacio? Hola, Genaro, muy bien. Estefanía, Alejandro, Aurora, mucho gusto. Bienvenido. A ver, Alejandro, tú fuiste, o uno de tus tweets fue medio citado en una mañanera por el tema de las supuestas mayorías calificadas que Morena decía la oposición, hay que quitarle a Morena las mayorías calificadas. Pues mayorías calificadas que le dieron los mismos partidos de oposición, ¿no? Para el caso de la reforma educativa en su momento, para acabar con la reforma educativa y para los cambios que ya mencionábamos en la nota. Pero lo cierto es que los medios internacionales, como incluso el New York Times, que publicaron que Morena tenía mayorías calificadas en su momento, pues nunca las tuvo y tampoco las va a tener. ¿Qué dices ahorita de estos resultados del nuevo Congreso que empezará en septiembre? Sí, está grueso y sí te habla un poco del rigor del periodismo, que hay que revisar, hay que cotejar datos por más prestigioso que sea el medio de comunicación. Pues yo creo que Claudio X González, que es, digamos, el mecenas y el teórico de Va por México y de esta hipótesis de quitarle la mayoría calificada a Morena, se va a ir de espaldas cuando se entere
que Morena nunca tuvo mayoría calificada y que las reformas constitucionales que se aprobaron en esta legislatura que acaba todavía durante unos meses más, que todavía durará unos meses más, pues se obtuvieron con base en los votos de legisladores de su coalición. Y esto no tendría por qué asustarnos, es parte de la negociación parlamentaria. Entonces, pues es algo muy natural y lo que creo es que tenemos que debatir los resultados postelectorales que son muy interesantes, hay mucha tela de dónde cortar, pero con base en evidencia, en datos reales y no en wishful thinking, en pensamiento deseable, en sueños guajiros, digámoslo así. Y lo cierto es que prácticamente después de todo este vorágine electoral, la correlación de fuerzas queda prácticamente tablas, si no es que Morena como partido aumenta un par de diputados, aunque en coalición es mermada, pero para propósitos, pues simplemente tiene por sí sola esta coalición la mayoría absoluta, que es 50+1, pero no accederá a esta mayoría calificada, que son las 2/3 partes de la votación, y ahí hubo una confusión en los últimos días. Pero aún así, falta ver todavía, una vez que se instale el Congreso, pues toda la rebatinga y las negociaciones para conformar los grupos parlamentarios, porque ahí también van a ir idas y vueltas y puede pasar de un lado como del otro. Y ahí hay siempre una posición ventajosa del grupo mayoritario porque es el que controla los recursos financieros, simbólicos, los espacios en comisiones, entre otras cosas, y no tendría por qué sorprendernos que esta coalición todavía aumentara en su tamaño en base en estas negociaciones. Así es. A ver, Aura, ¿cómo lo ves tú y qué le responderías a Alejandro? Porque en efecto en la nota veíamos pues, la Guardia Nacional aprobada casi con más de 450 diputadas y diputados, algunas de Acción Nacional, todas estas reformas que escuchábamos también en la nota con apoyo de Acción Nacional. Entonces uno se pregunta, ¿y qué pasó con la oposición durante la legislatura que acompañó al presidente López Obrador durante los primeros 3 años? ¿Y por qué narrativamente en las elecciones decían hay que regresar los contrapesos al país? ¿Y los primeros 3 años? Pues sí estuvieron ahí, o sea, la verdad es que hay temas en los que definitivamente no habrá coincidencias, pero digamos, la mayoría calificada de la que se hablaba la tenía Morena junto con sus aliados de otros partidos políticos y también se encargó de construir esas mayorías artificiales para lograr tener el 50%+1 y estar al frente de la Jucopo los 3 años de la legislatura pasada, que diputados que fueron elegidos por otros partidos políticos terminaran pasándose a Morena, formando parte de ese grupo parlamentario y entonces garantizar ese porcentaje y tener el control digamos, del trabajo legislativo desde la Junta de Coordinación Política y hablando desde la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Ahora, también es interesante analizar, y yo creo que también hay que hacer un análisis multifactorial de qué es lo que sucede con este proceso electoral, porque es muy interesante la situación en la que se encuentra Morena, es decir, ahora digamos, no es tan fácil que se establezcan acuerdos, ciertamente no tiene una mayoría calificada, pero sí tiene una mayoría absoluta, lo cual le permite seguir manteniendo pues la posibilidad de avanzar en cuestiones de presupuesto y otros temas, pero en cuestiones como más críticas y radicales, pues sí va a ser necesaria la construcción de acuerdos políticos, que creo que es muy sano en un sistema democrático y plural. Y algo que se me hace muy interesante es que precisamente como consecuencia de este proceso electoral, pues la ausencia de figuras clave como un Pablo Gómez o Ramírez Cuéllar, que al menos en el tema de negociación en cuestiones presupuestales, pues sí implica una diferencia. Y vemos el arribo de figuras como la de J. Cole, que es más radical, que quizás no es tan dispuesta al diálogo ni a la negociación, y que creo que eso también va a ser interesante observar en el tema de cómo se desarrolla el proceso legislativo. Y algo que hay que decir también es cómo quedaron los hasta el conteo del PREP, que cerró en el 99.5% de las casillas, que la coalición Va por México logró 12.165.733 votos, es decir, el 25.7% de la votación, con 109 distritos, y la coalición Juntos Hacemos Historia, 12.331.148 votos, es decir, el 26%, 184 distritos. Y esto lo que nos dice es, la lectura es un presidente que se dedicó a polarizar, a dividir, y lo que cosechó fue un voto
dividido completamente y que también es interesante observar y que habla de que el mandato popular en este proceso electoral es por la pluralidad, por la construcción de diálogo, por la construcción de acuerdos que abonen al bien común del país, y creo que ese es el punto al que deberíamos hacer referencia analizando este proceso electoral, que sin duda alguna es muy interesante. Hay una multiplicidad de factores que hay que interpretar, y yo creo que el gran ganador o los grandes ganadores de este proceso electoral fueron el INE, los organismos locales autónomos, los institutos electorales y la ciudadanía. Una ciudadanía que tuvo un 52.4% de participación, que fue el más grande que el porcentaje de votación de 2018, que fue del 47%. A ver, Veloz, dice Aurora que esta narrativa de polarización del presidente pues causó esos datos, ¿no? O digamos esas cifras de un país en donde prácticamente están casi empatados, digamos, en esos porcentajes de apoyo y en distritos. Pero la oposición yo también la escuché polarizando, ¿eh? Y yo escuché a Va por México diciendo hay que frenar el autoritarismo, casi nos van a convertir en Venezuela, la dictadura y no sé qué. E incluso los veo festejando sus victorias en la Ciudad de México con estos argumentos polarizantes y ese mapa en donde han puesto hasta temas pues bastante clasistas. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que mi lectura es completamente distinta. La oposición no tendría que celebrar absolutamente nada porque dijeron que iban a ganar la mayoría porque México ya no confiaba en el presidente. No solo no lograron la mayoría, perdieron la mayoría de los estados. Esta es una gran pérdida para la oposición, que juntó todo lo que pudo y aún así perdió, no logró lo que quería, y creo que al final lo que nos deja claro es que era una oposición que perdió la única oportunidad que tenía de ser políticamente relevante. Y yo le diría a Aurora, si decía que Jacob Polemski pues era una persona que a lo mejor no llegaba a dialogar, pues yo no sé si Margarita Zavala llegue a hacer exactamente lo mismo, a hacer acuerdos y crear consensos. La verdad es que no, y entre esos muchos personajes de Va por México que fueron los que jalaron en realidad la votación hacia el PAN y hacia el PRI, que también es uno de los grandes ganadores de esa elección, porque estaba muerto y esta coalición lo revivió, ¿no? Yo creo que este es un gran mensaje. Fuera de eso, pues habría que hablar también de la reforma electoral que se hizo antes de esta elección, que si bien ya estaba en la Constitución que un partido no podía tener la mayoría, que no podía exceder del 8% después de tener el 50+1, pues también eso limita los diputados y diputadas que pueda tener Morena, porque eso disminuye los diputados plurinominales o diputadas plurinominales a las que les puede dar a Morena, y eso fue parte de la reforma electoral que se hizo un poco antes. Entonces también pues habría que hablar desde ese lugar. Creo que se plantea una cosa como va a llegar a haber diálogo, van a tener que hablar con otros partidos para aprobar reformas, pero eso se ha hecho desde que empezó, desde el 2019, desde el 2019 se empezó a hablar con otros partidos, como tú bien decías, los que votaron a favor la mayoría de las reformas constitucionales, que no solamente fueron con Morena ni con aliados y aliadas, sino con partidos de oposición que tuvieron sus votos a favor, específicamente, por ejemplo, de la Guardia Nacional, entre otras, que creo que sí, que se está hablando como si no hubiera existido nadie de la oposición en el Congreso y de pronto llegó alguien y entonces ya van a tener que batallar. A mí no me lo parece, y creo que cerraría esta jornada electoral diciendo que hay probablemente el partido que más ganó en esta elección pues fue el Partido Verde, y hay que decirlo, creo, con todas sus letras, que una mayoría artificial como la que hoy logra Morena o el Partido Regeneración Nacional o la Cuarta Transformación con el Verde, que se puede vender al mejor postor, que hoy está de este lado pero no sabemos si mañana sí. Es un poco, es un riesgo, y también creo que habría que, hoy que ya se acabó el periodo electoral, también habría que decir lo que tanto le apostaron a darle la misma mayoría, la misma cantidad de diputados y diputadas al Verde que le dieron al PT, el PT que siempre ha estado con Morena, el PT que siempre ha sido un partido aliado, y que hoy decidieron darle al Verde esto, el Verde que le quitó una gobernatura a Morena en San Luis porque no quisieron ir en coalición, ¿no? Creo que esta es una lectura que vale la pena hacer de manera crítica y de autointrospección desde ese lado, pero yo terminaría diciendo que pasó lo que iba a pasar, que Morena iba a ganar la mayoría y que el país sigue confiando en el presidente y en la Cuarta Transformación a pesar de lo que haya pasado en Morena. Bueno, y el Partido Verde, que además violó la ley electoral el mismo día de la elección con toda esta bola de influencers
y de artistas que salieron a pedir el voto supuestamente informado al Verde y que ya estamos conociendo que les pagaron entre 10,000 y 40,000 pesos por esas historias y esos tweets en redes sociales, violando la veda electoral. José Ignacio, dice Estefanía que no sabemos cómo va a vender el Verde su apoyo a Morena y para armar una mayoría o no, pero hoy el presidente sugería en la mañanera que podría ser un apoyo con el PRI. El PRI firmó un compromiso con la alianza opositora, digamos, de una agenda legislativa de 10 puntos. ¿Cómo ves esa posibilidad de que pues traicionen esa alianza con la que ganan y con la que avanzan para unirse a Morena en el Congreso y apoyar algunos temas? ¿Cómo ves los equilibrios, digamos, en la nueva legislatura? A ver, está claro, como lo han dicho ahorita, que Morena va a necesitar de sus aliados para la mayoría absoluta y para las mayorías calificadas va a necesitar convencer a más diputados que antes. Como decía Aurora, no tiene el control de la Junta de Coordinación Política y todo esto, como es Alejandro, me parece bueno porque pues, hay mayor equilibrio y el Congreso tendrá que debatir más, tendrá que discutir más y llegar a más acuerdos. Es lo normal y es lo esperado. Lo malo, y ahí sí concuerdo también con Estefanía, es que le otorgó al Partido Verde mucho poder. Y no se lo otorgaron los electores, se lo otorgó el partido, o sea, se lo otorgó Morena, y le vendió el alma al Partido Verde, como en el pasado lo hizo el PAN, y después lo hizo el PRI. Y después a través de Pío López Obrador, donde recibió monedas y bolsas de dinero, y ahora pues, el Partido Verde está cobrando todas esas facturas. No es de extrañarse. Y hoy sí vimos el coqueteo que lanzó el presidente al PRI, y por otro lado veremos Va por México si resiste, si no resiste, si logra hacer un bloque o solo es una idea, y qué posición toma en esto Movimiento Ciudadano. Al final no sabemos qué tanto va a necesitar Morena la oposición, pero lo que sí sabemos es que tendrán que consensar mucho más, y de esto se trata la democracia, y creo que aquí es parte del éxito de esta elección, es que le dijimos los electores, siéntense a negociar, siéntense a hablar y debatan. Y creo que eso en el fondo, más allá de la pérdida del Partido Verde, que se me hace terrible, es una ganancia. Así es. A ver, hay todavía confusión, Alejandro, en torno a cuántos diputados va a tener Morena y cuántos va a tener, digamos, los demás partidos. Estamos empezando todavía a conocer algunos datos del PREP, y hoy veía por ahí un tuit de un periodista estadounidense que decía prácticamente que a lo mejor Morena podría acabar teniendo más diputados de los que ganó en el año 2018. ¿Cómo ves esto? ¿Qué posibilidades ves de eso? Sí, es muy posible. Se calcula hoy ya con el PREP que gana 121 distritos y 77 escaños por asignación de representación proporcional, y llegaría a los 198. Estamos hablando de un puñado, no es considerablemente mucho, pero en el agregado ya de la coalición sí se restan unos 10, 20 diputados, pero de cualquier forma no altera la correlación de fuerzas. Y una aclaración a Aurora: esta es la participación histórica, pero de elecciones intermedias, porque por lo general bajan mucho las elecciones intermedias respecto a las presidenciales. Y yo creo que aquí confluyeron varios factores, pero principalmente que se hicieron 15 elecciones a gobernadores concurrentes. Acuérdense que antes estaban dispersas en el calendario electoral y ahora se concentran, y eso incentiva también a que el electorado acuda a las urnas. Y por otra parte, pues sí, lo que dice Estefanía, Ignacio, creo que todos coincidimos: cría tucanes y votos te sacarán. Y eso pues es responsable de todos los partidos que han estado en el poder, porque el partido que más tiempo ha estado en el poder en democracia ha sido el Partido Verde Ecologista de México, que siempre ha sabido saltar del barco cuando se requiere. Así es. Aurora, ¿quieres contestar? Sí, pues yo creo que nada más insistir en este tema de lo que se mencionaba también de lo que se pedía al PRI como oposición, este apoyo hacia Morena. Pues ya le respondieron a AMLO y le dijeron que quien trata de romper a la oposición no quiere al país. Entonces habrá que ver, como bien dice José Ignacio, cómo se mantiene justamente esta alianza de Va por México en este compromiso hecho hacia la ciudadanía, que al final de cuentas esa es la lectura también del proceso electoral. Y la segunda, pues también entender que Acción Nacional se consolidó como la fuerza principal de oposición dentro del Congreso de la República.
Así es. Bueno, déjame hacer una pausa. Vamos a seguir viendo el tema de los datos electorales en los siguientes programas, pero tenemos que hablar de otro tema. Hoy estuvo en México la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien fue de visita expresa a Palacio Nacional, donde se reunió con el presidente López Obrador y se anunciaron algunas medidas que buscan contener la migración irregular. ¿Cuáles son y qué le parecen a las y a los panelistas de esta noche? ¿Cómo hacen un balance? ¿Cuál es el balance que hacen de la relación bilateral? No te vayas, regresamos a Punto y Contrapunto después de la pausa.